Muy buenas noches. Soy Concha Seijas y estamos a martes 3 de enero a las 22:58 horas, es decir, a las 10:58 p.m. del martes 3 de enero de 2023. Este video está dirigido a todo público, pero está dirigido especialmente a la coalición de gobierno del Reino de España. Coalición formada por el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y Unidas Podemos, que a su vez es una coalición de diversos partidos de izquierda. Entre ellos el mismo Podemos, Izquierda Unida. Y este gobierno, este video también va dirigido a todos aquellos que hicieron posible que esta coalición de gobierno detente el poder ejecutivo, es decir, a los partidos nacionalistas del País Vasco, de Cataluña y cualquier otro partido pequeño que haya hecho posible con sus votos el nombramiento de Pedro Sánchez para que pudiese gobernar España dentro de la coalición PSOE Unidas Podemos. Como sabemos, se han cernido sobre Europa varias calamidades, ¿no? En el 2020 apareció el COVID. En este video no voy a hablar de los efectos económicos del COVID ni de la guerra de Ucrania, pero indirectamente estoy hablando de eso, ¿no? Bueno, y luego vino en febrero del año pasado, año pasado, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania era prescindible. Si Europa hubiese conversado con Putin y hubiese tomado en cuenta las no ambiciones, sino las legítimas peticiones que Rusia hacía sobre ciertos territorios ucranianos, repito, peticiones legítimas que Rusia desde el año 2014 viene reclamando ante el mundo. Lo que Rusia necesitaba era que el mundo, y en primer lugar, por supuesto, la Unión Europea, terminara de aceptar a Crimea como parte de Rusia y permitieran que las regiones de Donetsk y Luhansk del este de Rusia, en el territorio del Donbass, volvieran a formar parte del territorio ruso. Por motivos muy comprensibles, entre ellos, nada menos que un genocidio por parte de filonazis ucranianos contra la población prorrusa del Donbass. Pero hay más causas. Le advierto al presidente del gobierno, a la gente de Unidas Podemos, que yo sé que me van a entender, bueno, no sé si me va a entender Pedro Sánchez, porque ha condenado a Rusia de una manera con la que no estoy de acuerdo, y voté por usted. Primero que nada, déjeme decirle a Pedro Sánchez que yo es la primera vez que voto por el socialismo español, por el socialismo venezolano, el antiguo socialismo venezolano, la socialdemocracia, Acción Democrática, voté muchas veces. Pero en España voté todas las veces, al principio no quería votar, pero voté todas las veces que el señor Rajoy llegó a la presidencia y voté por él. Voté por el PP, voté por el PP de Rajoy y de Soraya Sáez de Santa María, para evitar que España se convirtiera en Grecia. Tengo formación tecnocrática y sé muy bien lo que hice y por qué lo hice.
Pero llegados al punto de que ya se salvó España, en ese momento, decidí votar por la socialdemocracia, que siempre ha sido... Yo siempre he estado en esos predios, en los predios de la socialdemocracia. Y además el nuevo PP tiene tiene todo mi rechazo y mi animadversión. Bueno, dejando de lado los análisis políticos que puede que le interesen al señor Pablo Iglesias, pero no a Pedro Sánchez, que condenó terriblemente a Rusia con sus palabras, cuando todo se trata de que una potencia agonizante como lo son los Estados Unidos no quiere terminar de morir. Bueno, pasemos a lo económico. Gracias a Unidas Podemos y sobre todo al partido Podemos, y conste que yo fui una de sus principales críticas. Yo sabía cuando voté por Pedro Sánchez que sin Podemos, Pedro Sánchez no podía formar gobierno. Sé lo que hago y sé cuál es el estado de las cosas. Yo voté por el PSOE sabiendo que era necesaria una coalición con Unidas Podemos para formar gobierno y más. Esquerra Republicana, etc. Yo fui muy crítica con el partido Podemos hace muchos años. Y no puedo decir que todas esas críticas hayan dejado de existir. Algunas persisten, otras no. Pero hay que reconocer que el ingreso mínimo vital, que ha ayudado a, creo que 1,5 millones de españoles a sobrevivir y que fue implementado por este gobierno, fue gracias a la insistencia y a la iniciativa del partido Podemos. Gracias, Podemos, por el ingreso mínimo vital. No hay democracia que se mantenga en paz, no hay paz social si hay millones de miserables dentro de la sociedad, en el sentido que la palabra, en el sentido que le dan los sociólogos a la palabra miseria, o sea, algo peor que la pobreza. No hay paz social, no hay democracia, no hay estabilidad política, con índices de miseria grandes. Latinoamérica es una prueba de ello. Y en este sentido, entre otras cosas, el ingreso mínimo vital ha permitido que algunas personas no pasen de pobres a miserables, lo cual es muy conveniente. Para esas personas y para el sistema político, si pretende seguir existiendo. Gracias Podemos y gracias Pedro Sánchez, por supuesto, por el ingreso mínimo vital. Gracias Podemos y gracias Pedro Sánchez, gracias a toda la coalición de gobierno, Izquierda Unida, etcétera, por evitar los desahucios, cosa que se ha prorrogado hasta el 30 de junio de 2023. Eso también va a permitir que muchas personas no ingresen a la fila de los miserables. Gracias a las tarjetas de comida que se han implementado en varios lugares del país, en varias comunidades autónomas, incluyendo el Ayuntamiento de Madrid, a pesar de que Madrid está gobernada por el PP. Gracias por las tarjetas de alimentación. Y por muchísimas otras cosas. Gracias, Pedro Sánchez, por abaratar el costo del transporte público y permitir que nos desplacemos para todo lo que hay que hacer, para trabajar, para ir a hacer la compra, para lo que sea.
Este video lo estoy grabando porque hace más o menos una hora encendí la calefacción del piso del apartamento. Y estoy mejor. Hace una hora me estaba muriendo. Ayer me estaba muriendo. Antier me estaba muriendo, el 31, el 30, todos esos días me estaba muriendo. Enfermísima, estoy enferma. Y hoy, que ya no podía más de la deshidratación y de los problemas respiratorios y del frío, porque el frío incrementa la depresión, y yo sufro de depresión crónica desde hace unos 35 años, pues me estaba muriendo y decidí de un momento al otro encender la calefacción de este apartamento que es alquilado, cuya calefacción es eléctrica y funciona mediante el calor azul. Es un sistema de calefacción muy costoso, pero es el que tiene este apartamento. Las personas que no somos ricas no podemos perder demasiado tiempo escogiendo un apartamento que tenga calefacción de gas y centralizada. Tenemos muchas limitaciones y vivimos donde nos alquilan. Entonces, hace muchos años ya, yo creo que como 10, yo pedí el bono eléctrico a Iberdrola. El gobierno, si recibe el visto bueno de las eléctricas, paga el 25% de la factura eléctrica de los ciudadanos que sufren eso que en Europa se ha dado por llamar em, em, pobreza energética. La guerra de Ucrania ha disparado los precios del gas y del petróleo y además ha hecho que haya menos cantidad de petróleo y gas en circulación, en venta, ¿no? Y esto ha disparado los precios de la electricidad, siendo, digamos, resumiendo, siendo muy concisa. Por cierto, estoy en el paro y si el gobierno me necesitara para algo, les aseguro que puedo servirles de mucho. Soy una ex tecnócrata del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, pero una ex tecnócrata socialdemócrata, socialista. Ustedes están desperdiciando todo lo que yo podría aportarle a este país. Además de ser políglota, poeta, ingeniero y muchas otras cosas. Si ven el video, ustedes pueden averiguarlo todo. Entonces, el bono eléctrico. El bono eléctrico, el papeleo, por llamarlo así, la burocracia del bono eléctrico que no obtuve hace 10 años, ni hace 8, ni hace 6, lo realizan las empresas eléctricas. En mi caso, Iberdrola, que me pasó a Cura Energía, que es su mercado regulado, y ahora me pide, para procesar el bono eléctrico, Iberdrola me pide una autorización para consultar mis datos online, que es lo mismo que pedían para el ingreso mínimo vital y que lo siguen pidiendo y para otras cosas que el gobierno otorga directamente. Lo consultan todo a través de los sistemas informáticos. A pesar de que Iberdrola nos pide una autorización para consultarlo todo a través de los sistemas informáticos, exige que introduzcamos el certificado de empadronamiento. Eso se puede verificar internamente. Bueno, eso no es tan problemático. Se obtiene en un día en cualquier oficina del Ayuntamiento de Madrid, que hay muchas. Luego nos pide el certificado de nacimiento.
¿Esto es en serio? O sea, ¿sabe el gobierno? Voy a dedicarle esta parte a Unidas Podemos. ¿Sabe Unidas Podemos que nos piden la partida de nacimiento? En mi caso tengo dos. Una que expidió el consulado de Venezuela en Caracas, el consulado de España en Caracas, y que luego, como fue expedida en un formato antiguo, yo en el año 2006 la solicité en el actual formato. Tengo dos. La del país donde nací, Venezuela, y la del país de mis padres. Soy española de origen. Ahora, la partida de nacimiento española, actualizada, pues también la puedo conseguir fácilmente. La venezolana no. Quizás en mi caso, como también soy española y de origen, me perdonen el hecho o pasen por alto el hecho de que no entregue la partida de nacimiento venezolana. Pero el bono eléctrico no es solo para los españoles, también es para los inmigrantes y los residentes legales aquí. Es imposible que Venezuela nos suministre ningún documento. En primer lugar, hay un entramado de corrupción terrible. Si tú quieres un documento, vamos a hablar del pasaporte, que es el más problemático. Si tú quieres un documento, si usted quiere un documento venezolano, si vosotros queréis un documento venezolano, pues hay que tener los dólares necesarios para sobornar, y voy a usar una expresión que viene al caso, sobornar oficialmente a un funcionario venezolano. Es un soborno oficial porque sin el soborno no hay pasaporte, de unos $200. Si estás en Estados Unidos, si estás en Europa te piden 200 euros. Luego hay más sobornos. Luego hay que rogar que les dé la gana de renovarte el pasaporte, que puede que no les dé la gana. Y luego está el costo del pasaporte, que son como 300 euros, el pasaporte más caro del mundo, y luego tarda 2 años o 3 en llegarte. Entonces, ¿cómo un venezolano va a obtener un original de su partida de nacimiento estando en España? ¿Cómo va a pagar los sobornos? En ese sentido es más difícil porque ya hay toda una trama de sobornos montada para la partida para el pasaporte, pero no para la partida de nacimiento. Yo tengo un amigo que lleva 20 años tratando de que Venezuela, 20 no, 18. Lleva 18 años tratando de que Venezuela le envíe una carta de soltería. Ha pagado sobornos, ha hecho de todo, no hay carta de soltería. Entonces, ¿cómo nos va a pagar? Primero, es absurdo que pidan para el bono eléctrico la partida de nacimiento. La fecha de nacimiento está en el DNI, en mi caso, o en el NIE, en el caso de los residentes. Es absurdo que se nos pida la partida de nacimiento. Y en el caso de los que no tienen dos partidas de nacimiento, que no sé si a mí me piden las dos o una, yo tengo dos, pero yo nací en Venezuela, a lo mejor quiere la partida del país donde nací y no del país de mis padres. ¿Cómo conseguimos esa partida de nacimiento? Con un gobierno que además ha condenado, no todo el gobierno, pero la coalición mayoritaria, que es la del PSOE, en boca de Pedro Sánchez ha condenado el régimen de Maduro, con lo cual condena a los venezolanos que vivimos en España a muchos problemas. Como que el pasaporte no llegue nunca. Yo no tengo ese problema, yo uso pasaporte europeo, pero mis compatriotas venezolanos sí tienen ese problema. Yo creo que Pedro Sánchez, en primer lugar, le digo a Pedro Sánchez que Juan Guaidó se autoproclamó presidente de una manera falaz. Para que el presidente de la Asamblea Legislativa venezolana se pueda declarar presidente interino, tienen que concurrir algunas de estas cosas. Que no se sepa dónde está el presidente de la República, que no se le haya visto en semanas, en meses.
Cuando Guaidó se autoproclamó presidente, Maduro estaba hasta en la sopa. Teníamos una presencia constante de Maduro. Además, estaba dentro del país, estaba en Venezuela. La otra circunstancia por la cual el presidente del Congreso se puede declarar presidente interino es si el presidente de la República está enfermo, y enfermo de muerte, enfermo terminal. Maduro no se ha enfermado nunca desde que está en el poder y está sanísimo. El otro día lo vi en la tele hablando con Macron, que es bastante más inteligente que Sánchez, y lo vi perfecto, en perfecto estado de salud. Maduro es un hombre sano. Por lo tanto, la proclamación de Guaidó como presidente interino de Venezuela fue falaz y es el colmo, y yo no soy chavista, por eso estoy aquí. Pero es el colmo que la Unión Europea y sobre todo España, que somos hijos de España, coño, que somos hijos de España, de hecho mis padres son españoles y yo soy española y venezolana, que somos hijos de España. ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez haya reconocido a un presidente que no es presidente como Guaidó? A un golpista, eso fue un golpe de Estado. El presidente de Venezuela es Maduro y la mentira mediática de que no gana las elecciones no nos sirve de nada. ¿Por qué Venezuela sigue así después de 30 años? Yo lo cuento desde el primer intento de golpe, en el 92. O si me apuran, desde el 89, cuando los saqueos. ¿Cuántos años van? 34 años de desgracias se cumplen en febrero. 34 años de desgracias gordas, porque nunca estuvo bien Venezuela. Nunca estuvo bien. Las diferencias económicas entre los ricos y los pobres eran bestiales y son bestiales, pero eran bestiales en Venezuela hace 30 años, al igual que en Brasil y México, los tres países menos igualitarios de América Latina, que es toda desigual. Entonces, yo creo que es hora de que Pedro Sánchez se desmarque de la Unión Europea. Ya Macron lo hizo. Macron habló con Maduro en persona. Se encontraron no sé dónde, en un lugar que sí le permiten aterrizar a Maduro. Y Macron habló con Maduro en persona por iniciativa propia y le dijo que iba a hacer de intermediario entre Europa, entre la Unión Europea y Venezuela. Por otra parte, también Macron ha querido ser intermediario entre Rusia y la Unión Europea. Macron practica la realpolitik. Macron sabe lo que hace. Todos los demás no. Macron se preocupa por el pueblo francés y por eso hace eso. ¿Por qué? Porque, señores, y se lo digo a Pedro Sánchez, ser España, que no tiene energía, y pelearse con Rusia y con Venezuela, dos de los mayores proveedores de petróleo y gas natural del planeta, no es inteligente. España, repito, no tiene energía fósil. Y el cuento de las no renovables me lo paras ya. Para eso falta mucho. Y lo de las centrales nucleares no es una buena salida. Para eso también falta. No es inteligente, ni favorece en lo absoluto a la gente más pobre de España, que es la mayoría, porque no existe un primer mundo. Hay un segundo mundo y un tercer mundo en todo caso. Para que existiera un primer mundo no podría haber pobreza energética, y la hay en Europa y la hay en Estados Unidos. O sea que el primer mundo no está en ninguna parte. Somos segundo mundo. Latinoamérica ya no sé, será el tercero y África el 10º, porque así la hemos dejado. No es inteligente para con el bienestar de su pueblo, que es el pueblo español, presidente Sánchez, que voté por usted, no es inteligente estar peleado con Venezuela y con Rusia al mismo tiempo, cuando no tenemos energía fósil y ellos son dos grandes proveedores de petróleo y de gas a nivel mundial. Y Venezuela posee las reservas de petróleo y de gas más grandes a nivel mundial.
Vamos a hilar un poco más fino. Bueno, ¿qué más pide Iberdrola? Me imagino que todas las eléctricas lo hacen. Además del insólito, de la insólita petición de la partida de nacimiento, cosa que los venezolanos no vamos a poder conseguir ni debajo de la tierra. Hablo como española de origen. Pueden meterme presa, echarme de aquí, no. Yo sí nací aquí. Hay otros que no. Yo tengo sangre, bueno, nada de 16 tatarabuelos vascos o catalanes. Los míos serán 32, es unos 64, vamos a ver, 128 como mínimo, tatarabuelos gallegos. Entonces, hay otros que han reinado en este país y no nacieron en España. No digo más. No estoy en contra. Pero hay otros que han reinado en este país y no nacieron en España. Hay algunos que ni siquiera son españoles de origen, pero se han convertido en españoles por arte, por magia, como por magia, gracias al Partido Popular, y ahora son eurodiputados por parte de España, como el papá de Leopoldo López, el señor Leopoldo López Gil. Leopoldo López Gil es venezolano. El PP le regaló la nacionalidad, el rey no dijo nada. Bueno, porque él no puede, parece que no puede meterse en esas cosas. Pero si se está regalando la nacionalidad española, yo creo que un descendiente de Felipe V, el primer Borbón que gobernó España, y la gobernó mal, pero bueno, yo creo que un hombre que desciende de una saga de reyes, los Borbones de últimos, antes los Austrias, antes los Trastámara, etc. Un hombre que desciende de una saga familiar de varias familias entrelazadas, que las puso Dios en el poder. Un hombre que desciende, un hombre que es rey de un país, de un reino, porque sigue siendo un reino España, de un reino que fue alguna vez el mayor imperio que hubo sobre la tierra en extensión territorial. Un hombre que representa eso, porque el rey de España representa un reino que fue el mayor imperio que nunca jamás hubo sobre la tierra. No puede ser que no pueda opinar cuando hay un gobierno del PP regalando nacionalidad. La nacionalidad española, a diestra y siniestra. La nacionalidad española es sagrada. España ha jugado un papel muy importante, demasiado importante, en la historia del mundo. El idioma más hablado en este planeta es el español, gracias al Imperio Español. No puede ser que un hombre que represente al Reino de España no pueda decir nada cuando el PP está regalando nacionalidades. Ahora puede que me digan que Leopoldo López Gil tiene un abuelo o tenía un abuelo español. Puede ser. Pero yo le pregunto al PP, ¿es que no había nadie más a quien mandar a Bruselas como eurodiputado o a Estrasburgo? Y mandaron a un venezolano. Yo estoy indignada. Me indigné cuando lo supe. ¿Y sabe lo que me dijeron unos peperos que había en el centro de votación? Que iban a hacer que me llevara a la policía. Los militantes del PP me pueden mandar a la policía porque yo reclame que hay un venezolano en el Parlamento Europeo, siendo yo española. En el Parlamento Europeo tiene que haber españoles. No alguien a quien le regalaron la nacionalidad porque el PP quiere a Leopoldo López Mendoza, exiliado aquí, que debería estar en los Estados Unidos y no aquí, de presidente de Venezuela. España no se perjudica en lo absoluto porque Maduro sea el presidente de Venezuela. Los negocios van bien.
Bueno, hubo un problemita con el Banco Santander, pero el dueño del Banco Santander, que todavía era el padre, en aquel momento dijo que Chávez le había hecho un favor eh, quitándole el banco, porque el banco, la parte del banco que había en Venezuela, solo le traía dolores de cabeza. Repsol opera normalmente en Venezuela y gana mucho dinero en Venezuela. Muchas empresas españolas están en Venezuela. En Cuba están los hoteles Meliá y no hay ningún problema, a pesar de que el régimen de Cuba es un régimen comunista, socialista. En el caso de Venezuela y Pedro Sánchez, bueno, tú siempre dijiste que era doctora en economía, luego pasaste a tener un máster en economía y luego te quedaste como economista nada más. Pero bueno, que Maduro esté en Venezuela en el poder no es un problema para España. El gobierno de Maduro está perfectamente dispuesto a tener negocios con España, independientemente de las diferencias políticas e ideológicas. Podríamos tener como proveedor de gas y petróleo, aunque vendría de lejos, a Venezuela. Podrían agilizarse los trámites de los venezolanos que viven aquí. Por cierto, Leopoldo López no se ha ocupado de nosotros en lo absoluto. Yo no quiero que se ocupe, pero hay venezolanos que no tienen doble nacionalidad y necesitarían que fuera tal vez su vocero, pero es que él no tiene tiempo para eso. Él solo tiene tiempo para las fotos que le toma Lilian Tintori. Y bueno, ella solamente tiene tiempo para teñirse el pelo de amarillo. Y le digo también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que tiene malas compañías. Esto es una frase de Rajoy. Isabel Díaz Ayuso, la compañía de Lilian Tintori, sobre todo de ella y de Leopoldo López, pero sobre todo la compañía de Lilian Tintori, no te conviene, Isabel Díaz Ayuso. Y eso que por ti no voté. Los años anteriores sí que voté por el PP para la Comunidad de Madrid, pero ya no. Por ti yo no voté, pero te doy este consejo gratis. La compañía, porque tú cuando ganaste las elecciones, ¿quién estaba contigo en el balcón de la Puerta del Sol? Lilian Tintori y Leopoldo López. Él no se atrevió, pero ella tomó la foto y la colgó en Instagram. En la foto apareces tú, ganando por segunda vez las elecciones de la presidencia de la Comunidad de Madrid, flanqueada por dos venezolanos, Leopoldo López y Lilian Tintori. ¿Tú celebras las elecciones que ganas en España con venezolanos y no con españoles? Andas en malas compañías, Isabel Díaz Ayuso. Es que tú no eres ingeniero, tú eres abogada también. Mira, prefiero a la Cayetana Álvarez de Toledo. Ella y yo podremos, a lo mejor, tener diferencias, Cayetana Álvarez de Toledo y yo, pero Cayetana Álvarez de Toledo es una mujer inteligente. Tú no estoy tan segura. Y no le hiciste un favor al PP tratando de deshacerte de Casado. Porque a pesar de que Casado es un cero a la izquierda, mucha gente hubiese estado dispuesta a votar por él solo para votar en contra del PSOE y de Podemos. Pero hay mucha menos gente dispuesta a votar por el señor Feijóo. Yo que soy gallega sé muy bien quién es el señor Feijóo. Yo creo que España no quiere tener presidentes como algunos presidentes latinoamericanos, que cuando se habla de ellos se mencionan por casualidad, por supuesto. Al mismo tiempo se mencionan cuestiones de narcotráfico. Bueno, aquí se mencionan cosas peores. Se mencionan cosas de trata de blancas. No estoy señalando a nadie. Pero los rumores tienen
como 2 décadas. Ahora me meten presa para colmo. Bueno, otro documento insólito que pide Iberdrola. Certificado de matrimonio. O de soltería, o de pareja de hecho, o de viudedad. Pero ¿qué coño importa mi estado civil? Pero ¿qué coño importa mi estado civil? Además de que también lo pueden averiguar internamente. Dígame si te casaste en Venezuela, hablando aquí de la comunidad venezolana. ¿Cómo coño le vas a pedir tú al gobierno de Venezuela una copia de tu certificado de matrimonio? Es que no la vas a conseguir más nunca. Recuerda que hay una mafia, que hay que pagar rescate, que hay que pagar sobornos para cualquier papelito, cualquier documento que tú necesites de Venezuela. Maduro, tú sabes que conmigo puedes hablar, ¿no? Yo te pido, Maduro, que agilices, por favor, la burocracia, el papeleo que necesitan los venezolanos en el exterior. No todo el mundo está enguerrillado contigo y la pagan todos. Yo no los necesito, pero mucha gente sí. Entonces, certificado de matrimonio, de soltería. Bueno, la soltería, acabo de leer que basta una declaración jurada. Y piden el libro de familia. ¿Cuál familia? Yo no tengo familia. Yo sé que la familia es la base de la sociedad podrida en la que vivimos, por eso yo no la tengo. Yo no tengo familia. No estoy en ningún libro de familia. ¿De dónde lo voy a sacar? Y más papeles. Bueno, el caso es que piden poder verificar internamente todos tus documentos, pero al mismo tiempo te los piden. Eso ralentiza la velocidad con la que se otorga el bono social de la electricidad. Y ralentiza la velocidad hasta tal punto que el bono llegará en pleno verano cuando ya no necesitemos calefacción. Y ya la cuenta de la luz disminuya. La cuenta de la electricidad. Todo es eléctrico en esta casa. La cocina, el horno, la calefacción, todo. Entonces, ¿cuál es mi petición? Yo le pido al gobierno de España, a la coalición que gobierna España, que procesen ustedes a nivel de gobierno los bonos sociales de la electricidad y que no permitan que los procesen las empresas eléctricas. Porque las empresas eléctricas están ralentizando el proceso, lo han ralentizado siempre, porque yo la primera vez que lo solicité fue en el año 2010 o algo así, o 2012 o 2013, o 2014, por ahí. Y bueno, me pedían documentos imposibles de conseguir y dejé de solicitarlo. Entonces, hace una hora me estaba muriendo, bueno, hace ya hora y media, 2 horas, y me siento mejor. ¿Por qué? Porque tengo la calefacción a tope. Si no la encendía, me moría. Ya no podía ni respirar, estoy respirando mal. Esto es un edificio viejo, tarda en calentarse este apartamento. Entonces, ya sé que no nos pueden cortar la electricidad sino hasta el 30 de junio, el 1 de julio podrán hacerlo. A no ser que decidamos pagar la deuda, si la tenemos. Pero esa deuda va a ser impagable. Y luego Sánchez dejará de estar en el poder, a lo mejor, y nos vamos a joder. Entonces este video es pidiendo que el gobierno se ocupe del bono social para la electricidad, que procese el mismo gobierno los documentos y que le quite esa potestad a las empresas eléctricas que ralentizan el proceso y lo vienen ralentizando desde que yo estoy en España de manera continuada, que es desde hace 18 años. 18 años ralentizando el proceso de conceder el bono social de la electricidad. ¿Y qué pasa cuando no hay calefacción? Que la gente se muere de frío, porque el frío produce enfermedades respiratorias como la que yo tengo, y me he estado muriendo durante varios días y ya no me muero más. La calefacción se queda encendida, porque no me da la gana de morirme, porque yo no valgo menos
que un montón de corruptos venezolanos que están aquí, sí, aquí, corruptos del antiguo régimen que gobernaba Venezuela, están aquí viviendo como reyes, y también viven como reyes aquí la familia López Mendoza, mientras los otros venezolanos se congelan. Y pido que no se siga ralentizando el otorgamiento del bono social de la electricidad para disminuir la pobreza energética a nadie, ni español, ni venezolano, ni cubano, ni ecuatoriano, ni ruso, ni ucraniano, ni japonés, ni chino, ni a nadie. A nadie. Porque, señores, el frío mata de diversas formas. Hay tantos tipos de gripe. Pulmonía, neumonía. La mía no tiene calificativo. Es una afección respiratoria, me dijeron. Bueno, el frío trae muchas enfermedades. En Ucrania ya no hacen falta los misiles rusos. Se estarán muriendo todos de frío debido a la destrucción de las infraestructuras en Ucrania. No quisiera yo estar en Ucrania en estos momentos, que tienen unas temperaturas muchísimo más bajas que en la Europa occidental. No quisiera yo estar en el este de Europa, que también sufre temperaturas muchísimo más bajas que España o Italia o el sur de Francia. Y pido que para todos los ciudadanos españoles y para todos los residentes que viven en España, que son millones, este país tiene millones de residentes latinoamericanos, africanos, asiáticos, etc. Pido, por favor, que se deje de ralentizar el proceso de otorgamiento del bono social de la electricidad y que esta burocracia pase a manos del gobierno, del ejecutivo, y deje de estar en manos de las empresas eléctricas. Se lo pido a Pedro Sánchez, se lo pido a Irene Montero, porque aparentemente Pablo Iglesias está en otra onda, que es la de su programa, la base y tratando de construir un canal de televisión alternativo, ¿no? Cosa que me parece muy bien, porque yo estoy muy enfadada. Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez. Yo voy a volver a votar por ti. Yo ni loca voto por el PP. Pero te voy a decir otra cosita, Pedro. Era importante. Yo estoy muy molesta por la interrupción de mi señal de Russia Today. Estoy molesta porque no hay libertad de información. Y al quitarnos de la parrilla de canales por cable a Russia Today y a cualquier televisora o emisora de radio rusa, yo te pregunto, ¿qué están escondiendo? Es lógico que Pablo Iglesias quiera un canal alternativo para poder lanzar las noticias desde el otro punto de vista. Van a ser dos extremos. Ahora solo habla el extremo de Televisión Española, 24 horas, Euronews, Deutsche Welle, Telefrance 5, BBC, que todas tienen los mismos titulares y dicen lo mismo. Así como Chávez creó para América Latina Telesur, que debo admitir que fue una cosa muy importante. Lo poco que yo puedo ver directamente que proviene de los canales rusos lo veo por internet en Telesur. Entiendo el motivo por el cual Pedro Sánchez quiere una Telesur para España o para Europa. Entonces le digo a Pedro Sánchez y Irene Montero, por favor, quítenle de las manos la burocracia del bono social de electricidad a las empresas eléctricas. Me voy a quedar sin voz. Y dénselo y manéjenlo ustedes mismos, que lo maneje el Ejecutivo. Es una petición que hago en nombre de todos los habitantes de España. Españoles, residentes legales,
y residentes irregulares también. Muchas gracias. Ah, otra cosita, Pedro. Pedro, ya que tú eres el secretario general del PSOE, me quise inscribir en el Partido Socialista Obrero Español, pero no lo hice, porque además de tener una de las cuotas más altas que cualquier otro partido, hay que pagar 6 meses adelantados para pertenecer al PSOE. ¿Será que tengo que inscribirme en Podemos, Pedro? Y déjame decirte otra cosa. Vox tiene la cuota más baja de todos los partidos políticos en España. Y si no puedes pagar, te permite militar en Vox sin contribuir como militante. Es grave, pero no es grave lo que hace Vox. Vox trata de tener militantes. Vox está haciendo una política para captar militantes inteligente. El PSOE está haciendo la peor política que tiene este país, que puede tener cualquier partido político en este país, para captar militantes, cobrar una cuota alta y además 6 meses por adelantado. ¿Dónde quieres que me inscriba, Pedro Sánchez? ¿En Vox o en Podemos? Tú decides. Tú decides. Tú decides. Porque militar en el PSOE es lo que más caro te cuesta. Te cuesta más barato militar en el PP, en Vox, en Podemos o en la Luna que militar en el PSOE. ¿Tú no quieres más militantes o tú quieres militantes ricos, Pedro? Explícame, porque si no me explicas no entiendo. Muchas gracias. Chao.